¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si todo el potencial que llevas adentro estuviera bloqueado por tus propios miedos y traumas? Good Will Hunting nos sumerge en una historia sobre la inteligencia, pero más importante aún, sobre la vulnerabilidad humana, las relaciones y las heridas emocionales que se ocultan detrás de una brillante mente. Vamos a profundizar en la vida de Will, un joven genio atrapado entre el deseo de ser algo más y el miedo de enfrentarse a lo que realmente siente. Soy Phil Pulse y hoy nos vamos a sumergir en esta obra maestra emocional. La película comienza en Boston, donde conocemos a Will Hunting, un joven de 20 años que trabaja como conserje en el MIT. Desde el principio nos damos cuenta de que Will no es un conserje común. A pesar de su apariencia y actitud despreocupada, tiene un intelecto extraordinario, especialmente en el campo de las matemáticas. En una escena clave, al inicio de la película, el profesor Gerald escribe un complejo teorema en la pizarra del MIT esperando que sus estudiantes lo resuelvan. Sin embargo, es Will quien de manera anónima resuelve el problema durante sus turnos de limpieza sin que nadie sepa su capacidad. Acá es donde empieza a gestarse el conflicto principal de la película. Will es un genio, pero está atrapado en su propio mundo de miedo e inseguridad. Su entorno, su grupo de amigos, liderado por su mejor amigo Chucky, interpretado por Ben Affleck, y sus experiencias pasadas lo han llevado a evitar cualquier situación que lo exponga emocionalmente. El talento de Will es innegable, pero su vida no está definida por sus capacidades matemáticas, sino por su miedo de conectarse emocionalmente con los demás. Este es un joven que ha vivido una vida de abandono y abuso, y la única manera que ha encontrado para sobrevivir es ocultarse detrás de una coraza de indiferencia. Después de resolver el teorema, la vida de Will sigue como de costumbre. Junto a su grupo de amigos, sale a beber y a meterse en problemas, algo que parece casi rutinario para él. En una de estas salidas, Will se ve envuelto en una pelea que termina con su arresto. Este incidente pone en peligro su futuro, ya que está a punto de ser condenado. Acá es cuando entra en escena el profesor Gerald, quien al descubrir el talento de Will decide intervenir. Gerald logra que el juez acceda a dejar libre a Will bajo dos condiciones: que trabaje con él en matemáticas y que asista a terapia. Hasta este momento, Will ha logrado mantener a todo el mundo a distancia, usando su sarcasmo y agresividad como defensa, pero estas nuevas condiciones lo obligan a enfrentarse a algo más profundo, su necesidad de lidiar con su dolor emocional. Acá es donde aparece John Maguire, un terapeuta y ex compañero de Gerald que tiene un enfoque completamente diferente al de los otros psicólogos con los que Will había tratado antes. A diferencia de los demás, que abandonan a Will rápidamente debido a su actitud desafiante, John no solo se queda, sino que también desafía a Will de una manera que nunca antes había experimentado. Las primeras sesiones entre Will y John son una lucha de poder. Will intenta socavar a John haciéndose el superior, burlándose de su vida y especialmente de su amor por su fallecida esposa. Sin embargo, John no cae en sus provocaciones y en una escena muy poderosa lo confronta, dejándole claro que no permitirá que lo manipule emocionalmente. Acá es donde realmente empieza la transformación de Will. John es el primero en penetrar las defensas de Will, no porque lo obligue, sino porque lo trata como un igual, como alguien que también ha sufrido, que también ha amado y perdido. Esta relación terapeuta-paciente se convierte en el eje central de la película porque a través de John, Will empieza a darse cuenta que no está solo en su dolor. Mientras Will avanza con sus sesiones de terapia, también empieza a desarrollar una relación romántica con Skyler, una estudiante de Harvard que le ofrece la posibilidad de una vida diferente. A través de su relación con Skyler, vemos otra faceta de Will, su miedo a la intimidad. Aunque es evidente que le gusta y que siente algo profundo por ella, su miedo al abandono y al dolor lo lleva a sabotear la relación. En una de las escenas más emotivas de la película, Skyler le propone a Will que se mude con ella a California. En lugar de aceptar, Will se derrumba emocionalmente y la empuja lejos, diciéndole que no la ama, cuando en realidad es su miedo a ser vulnerable lo que lo impulsa a mentir. Will, empujado por sus propios temores y traumas, termina rompiendo con Skyler eligiendo el camino más fácil, la autodestrucción emocional. Esta escena es crucial porque muestra la lucha interna que vive constantemente. Will no cree que merezca amor ni felicidad debido a sus experiencias pasadas, un punto que John intenta constantemente hacerle ver. Skyler, devastada por la frialdad de Will, se marcha y queda claro que para Will enfrentar sus propios miedos es algo mucho más difícil que resolver cualquier problema matemático. Acá intervengo para señalar la naturaleza contradictoria del personaje de Will. Es un joven brillante que puede desentrañar los secretos más complejos del universo, pero es incapaz de enfrentar sus propios sentimientos y aceptar que es digno de amor. Esta es una lucha común en muchos de nosotros. Nos resulta más fácil enfocarnos en nuestras capacidades intelectuales que lidiar con nuestras emociones más profundas. Una de las escenas más icónicas de la película es la conversación en el banco entre John y Will. En esta escena, John le cuenta a Will sobre su vida personal, sobre cómo perdió a su esposa y cómo, a pesar de todo el dolor, no se arrepiente de haberla amado. Esta es la primera vez que Will empieza a ver a John como un igual y no como alguien que simplemente está ahí para juzgarlo o analizarlo. El momento culminante de esta conversación es cuando John le dice a Will que a pesar de todo su conocimiento, no sabe nada sobre las verdaderas experiencias de la vida.
el amor, la pérdida, la vulnerabilidad. John le explica que la verdadera sabiduría no proviene de los libros, sino de vivir. Esta escena es un punto de inflexión para Will, ya que por primera vez alguien lo confronta con una verdad que no puede refutar. John no está tratando de arreglar a Will, simplemente le está mostrando que es humano, que está bien tener heridas y que esas heridas no te hacen menos valioso. Esta escena es un recordatorio de que, aunque el conocimiento es valioso, lo más importante es la conexión humana y la capacidad de ser vulnerable. Una de las escenas más poderosas y emocionales de la película es cuando John finalmente logra romper las defensas de Will. En un momento culminante, John le dice repetidamente a Will, no es tu culpa. Al principio, Will intenta desviar la conversación, pero cuanto más insiste John, más vemos cómo Will se derrumba emocionalmente. Esta es la primera vez que Will realmente confronta el dolor de su pasado, el abuso que sufrió y se permite a sí mismo ser vulnerable. La frase, no es tu culpa, se convierte en un mantra que finalmente libera a Will de la culpa que ha estado cargando durante toda su vida. Este momento no solo es crucial para el personaje de Will, sino también para el público, ya que es un recordatorio de que muchas veces cargamos con culpas y traumas que no nos corresponden. Acá voy a hablar sobre la importancia del perdón hacia uno mismo y cómo muchas veces somos nuestros propios jueces más duros. Will ha estado viviendo con la creencia de que su dolor y sufrimiento son su responsabilidad, cuando es en realidad una víctima de las circunstancias fuera de su control. Esta escena nos enseña que el primer paso hacia la sanación es aceptar que no siempre somos culpables de lo que nos ha pasado. Good Will Hunting es una película que explora la profundidad del dolor humano, pero también muestra el poder de la conexión y la empatía. A lo largo de la película vemos cómo Will pasa de ser un joven perdido, atrapado en su propio sufrimiento, a alguien que empieza a ver el valor de las relaciones humanas. La película no se trata de que Will resuelva su vida o de que todo termine de manera perfecta, sino de su viaje de autoaceptación y el perdón. En la vida, a veces es más fácil esconderse detrás de lo que hacemos bien, de lo que controlamos, en lugar de enfrentarnos a nuestras emociones más profundas. Pero como muestra esta película, es solo cuando permitimos que otros entren en nuestra vida y enfrentamos nuestros miedos que realmente empezamos a crecer. Y así, con esta emotiva historia, Good Will Hunting nos deja una lección sobre el poder del amor, la vulnerabilidad y la importancia de enfrentar nuestros demonios internos. Espero que hayan disfrutado este análisis tanto como yo al compartirlo con ustedes. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y dejar tus comentarios acá abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!